Richard Guillén. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, compañeros asambleístas, una vez más tengo que ser reiterativo en decirle al pueblo ecuatoriano que cada vez que llega un proyecto de ley a esta asamblea tiene un claro objetivo, que es el de acumular los poderes en un solo poder, en el Poder Ejecutivo, para llevar adelante su proyecto político. En este proyecto pretenden adoctrinar a la juventud universitaria cuando aspiran a atentar contra la autonomía de la misma y pretenden elegir el Ejecutivo al presidente del Consejo Nacional de Educación Superior. En el artículo 154 se habla de la conformación del Consejo Nacional de Educación Superior y habla de 4 representantes del Ejecutivo, 6 representantes de los institutos académicos y un representante por los estudiantes universitarios. Pero aquí a ese estudiante le dan solamente la voz, no le dan el voto porque no les conviene que determine la inclinación de su pensamiento con el voto en este Consejo Nacional de Educación Superior. Y nosotros insistimos en que debe dársele derecho al voto. Luego dice que el presidente del Consejo Nacional de Educación Superior será elegido por el presidente de la República de una terna que elaborará el Consejo Nacional de Educación Superior y de esa terna será designado. Nosotros planteamos que el presidente del Consejo Nacional de Educación Superior debe ser designado de entre los miembros y no meter la mano rompiendo la autonomía el Poder Ejecutivo. Pero además de eso señala que hay que nombrar un secretario coordinador entre el Consejo y el Ejecutivo. A mí me parece que aquí Correa, con anticipación, antes de conformar el Consejo de Educación Superior, está prácticamente descalificando a este Consejo Nacional de Educación Superior, restándole validez cuando no le permiten que sea él el propio interlocutor entre el Consejo Nacional de Educación Superior y el Ejecutivo. Los artículos 187 y 188 se refieren a los tipos y a las causales de intervención. Y en el literal C habla de la existencia de situaciones de violencia que atentan contra el normal funcionamiento institucional, en que no puedan resolver los problemas los organismos universitarios, y ahí también intentan meter la mano el Ejecutivo para romper la autonomía universitaria. De ser aprobados estos textos, atentan contra la autonomía universitaria y también atentan contra el derecho a la resistencia, que están conculcados en los artículos 355 y 98 de la Constitución de la República. No aten, compañeros, las manos del Instituto Ecuatoriano de Altos Estudios. Yo tengo alguna experiencia, este instituto ha venido trabajando en beneficio de los profesionales de la administración del Estado. Incluyan en el presupuesto que requiere ese instituto para su funcionamiento. Respeten los convenios internacionales, particularmente el del modus vivendi, que fue firmado en el año 1937 entre el Estado ecuatoriano y la Santa Sede. No quiero alargarme en los argumentos porque, como soy ya de los últimos que está interviniendo, casi todos los que me han precedido en la palabra han expresado sus criterios democráticos de cómo debe funcionar esta ley de educación superior. Pero yo quiero hacer una reflexión, dada a las intervenciones que tenemos y la forma de decir nuestros pensamientos aquí en la Asamblea, porque el martes pasado un asambleísta peyorizó la actitud de los asambleístas, que lo hacemos con alguna vehemencia, que lo hacemos con tono airado, fuerte, enérgico, porque estamos sencillamente imbuidos de lo que tenemos que decir, de lo que vamos a decir, cuál es el mensaje que debemos expresar. Y yo creo particularmente que la naturaleza y Dios han sido muy generosos conmigo, porque me ha dado una voz varonil y unas cuerdas vocales muy sonoras
para poder dar mi discurso con vehemencia, con coraje y con indignación cuando hay que resaltar determinadas cosas aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Lo que ocurre es que hay una diferencia entre los que decimos nuestros discursos improvisados, que les ponemos energía, les ponemos entusiasmo, le ponemos vehemencia a aquellos que tienen que venir a leer los trabajos que les hacen sus asesores. ¿Y qué les van a poner, pues, emoción y entusiasmo si apenas entienden lo que les han hecho sus asesores? Y no hagan perder el tiempo en los expositores que quieren intervenir aquí en el Pleno. Cuando tengan inquietudes para tener el currículum de que han hablado, que han intervenido, envíenle pues al presidente de la Asamblea o a los presidentes de las comisiones sus observaciones que tienen que hacer. Pero no nos martiricen, no nos torturen al resto de asambleístas escuchándole leer un poco de aspectos planteados por sus asesores. Y yo le voy a pedir, ahora que está encargada la presidencia, a la presidenta, que le dé trámite lo más urgentemente posible de un proyecto de ley reformatoria a la ley de la función legislativa que presentaron, si mal no recuerdo, Andrés Páez y Fausto Cobos, entre otros, la que yo me sumé después, en la que se pedía que se reforme, aparte de lo que tiene que hacerse en la reforma más importante, que es la de cambiarle las funciones de esa comisión de santificación que le han puesto equivocadamente de fiscalización, también tienen que reformar para que los asambleístas han despotricado de la partidocracia, y en la legislatura anterior, en el reglamento de la legislatura anterior, decía muy claramente que las intervenciones nuestras tenían que ser improvisadas y que se podía leer, como yo hice ahorita, la lectura de un numeral, cuando hay una cita de la ley, de la Constitución o de algún otro documento. No nos atosiguen con la lectura, y si alguno de ustedes, lo que me va a suceder a mí en uso de la palabra, va a leer, no lo hagan, acérquense a la presidenta, díganle que los borre, o que en su defecto, cállate que estoy hablando, carajo, entonces, o en su defecto, llámenlos por teléfono para que no hablen y no nos cansen con su lectura. Te callas. Muchas gracias, presidenta. Te callas.